Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho la paciencia que nos han tenido en este momento. Estamos transfiriendo a todas las personas que estaban viendo la transmisión a través de YouTube para el link de Facebook. Les agradecería por favor que me fueran confirmando a través de los comentarios su acceso al link para poder ver la conferencia. Nuevamente, las personas que están en YouTube, estamos transfiriéndolos para esta conexión a través de Facebook. Bueno, me gustaría... Perfecto, gracias a Natix. Me gustaría que las demás personas que nos estén viendo también compartan este link para poder llevar a cabo la conferencia. Les ofrezco nuevamente disculpas por la demora que se presentó. Ya vamos a comenzarla, ya vamos a comenzar la conferencia y pues vamos a realizarla a través de este medio. Lamentablemente a través de YouTube no pudimos realizar una transferencia de bits, que es un tema muy técnico y no fue posible, pero bueno, vamos a llevar a cabo la conferencia de manera normal. Bien, todas las personas que están en YouTube, por favor, ayúdenme a que puedan conectarse en Facebook. ¿Listo? Jorge Enrique, buenas noches. Marquiño, buenas noches. Andrés, buenas noches. Ya tenemos 27 personas. De verdad, muy amables por la paciencia. Fue una situación que tratamos de resolver, pero bueno, ya estamos acá disponibles. Tenemos aquí a Alexandra, a Miriam, a Nasli, acá a Maestre. Bueno, mientras las personas se van conectando, les voy contando un poquito acerca de qué vamos a hablar hoy. Precisamente el asunto del coronavirus, del COVID-19, ha generado una gran atención, una gran demanda de información por parte de muchas personas a nivel organizacional. Y bueno, gracias a Dios, estas situaciones se están presentando para poder aprender cosas nuevas y para poder conocer aspectos que tal vez en nuestro diario, en la rutina del día a día, no observamos. Entonces, la conferencia se llama ¿Cómo asegurar la continuidad del sistema de gestión organizacional en tiempos de crisis? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos previstos para esta conferencia? En esencia, los objetivos son, primero, poder tener una mayor sensibilidad acerca de la importancia de gestionar los riesgos de continuidad de los negocios, en especial en condiciones de incertidumbre generadas por la pandemia. Segundo, que ustedes puedan comprender de qué forma se asocian, se relacionan los riesgos organizacionales con los modelos de gestión de contingencia y continuidad de los negocios. Tercero, que tengan herramientas para poder configurar o fortalecer un sistema de gestión de continuidad de negocios. Perdón, el link. Y cuarto, conocer las habilidades que pueden desarrollar para poder fortalecerse en esta crisis. Nuevamente pueden ingresar a través del link facebook.com/rgigrupo. facebook.com/rgigrupo. En este momento deberían estar observando nuestra presentación donde se está proyectando los objetivos de la sesión.
Por favor, confírmenme que estén logrando ver esto en pantalla. Me gustaría recibir en los comentarios si están observando esto en pantalla, por favor. Bien. Perfecto. Gracias, Alexandra. Listo. Ahí están los objetivos generales que vamos a tratar en esta sesión. Ok, entonces vamos a iniciar observando algunos conceptos básicos relacionados con riesgos y relacionados con el tema de continuidad de negocios, que es una norma internacional, la norma ISO 22301, por un lado, y por otro lado, la norma ISO 31000 de 2018. Son dos normas que se complementan entre sí y que ustedes van a poder observar generan una buena interacción para producir estándares que permiten a la compañía tomar excelentes decisiones. Bien, Angie también está confirmando la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son estos conceptos básicos. Quienes han tomado con nosotros programas de entrenamiento en auditorías internas y otras áreas adicionales, saben que el riesgo se refiere al efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que persigue una organización. Este concepto, como ya muchos de ustedes lo sabrán, ha venido variando, ha venido cambiando en el tiempo y se refiere en esencia a tres grandes elementos. Un primer elemento es el efecto, que ustedes pueden ver allí abajo en la parte inferior izquierda. Efecto se refiere a una desviación o cambio que se puede presentar con respecto a aquello que la organización espera. Ese cambio puede estar vinculado o relacionado con los objetivos, lo ven ustedes aquí en la parte inferior derecha, está asociado a los objetivos globales o intenciones globales que tienen las compañías a nivel general. Casi todas las organizaciones con ánimo de lucro lo que buscan es cumplir con un presupuesto de ventas, lograr la satisfacción de sus clientes, generar impacto positivo a ciertos grupos de interés y normalmente cuando se presentan eventos como el coronavirus, pues se afecta de forma significativa, en muchos casos de manera negativa, el logro de estos objetivos. En algunos sectores específicos, la desviación es hacia arriba, es decir, hay muchas compañías que están teniendo un impacto positivo debido a la situación. Taibi pide que repita las normas. Las normas son la norma ISO 31000 2018 y la norma ISO 22301. Las personas que están en YouTube las estamos pasando nuevamente a Facebook. Perdón un segundito, vuelvo a escribir. Ya tenemos 53 personas. Bien, ya escribí nuevamente la información para que puedan ingresar. Entonces, continuando. Como les decía, hay muchas compañías en las cuales sus ventas se han reducido y hay otras en donde se observa que la situación ha hecho que se incrementen sus ventas. Voy a escribir el nombre de las normas en los comentarios para que sepan de qué vamos a hablar. ISO 31000 2018 e ISO 22301 2012. Nosotros acabamos de pasar el link. Bien, entonces con base en lo que estamos comentando, muchas organizaciones han tenido disminución en sus ventas, en sus utilidades, muchas otras han tenido incrementos en sus ventas y en sus utilidades debido a la situación, y lo que sí es muy común para todas, independientemente del efecto, es la situación de incertidumbre.
Hay muchas compañías que se creía que en épocas de crisis iban a poder crecer, como por ejemplo empresas en el sector inmobiliario, pero ya hemos visto que hoy día hay muchas empresas y personas que no quieren comprar finca raíz, entonces eso afecta negativamente. Y hay otras empresas que por lo general van en aumento, como por ejemplo el sector del turismo, pero debido a la situación no están logrando alcanzar estas metas. Entonces la incertidumbre, como la falta de conocimiento acerca de los resultados que se pueden producir frente a una situación como esta del coronavirus, está a la orden del día. Por favor, me gustaría confirmar que estén observando la presentación. Sí. Bien. Siguiente punto. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las podemos responder. Siguiente punto. Entonces, cuando hablamos de continuidad de negocio, el concepto de continuidad se refiere a la habilidad que una organización desarrolla para asegurarse de que logra cumplir con sus entregas, sus pedidos y sus compromisos de cara a los clientes en unos niveles aceptables, luego de que se ha presentado un evento que genera disrupción en la continuidad del negocio o en el manejo común y normal del negocio, ¿sí? Esa capacidad de continuidad depende mucho de su preparación, de su capacidad de respuesta y de su capacidad de recuperación. Entonces, por otro lado, tenemos también que esa capacidad de continuidad se puede manejar utilizando diferentes estándares. Un primer estándar podría ser los modelos de gestión de la continuidad de negocios, que como se describe en la parte izquierda, proporcionan una mejor comprensión de las actividades y de los recursos de soporte que tiene la organización, brindan un marco para gestionar riesgos, específicamente aquellos que pueden afectar la capacidad de mantener el negocio en el tiempo, y adicionalmente facilitan una interacción con los procesos operacionales normales de la compañía. Eso es lo que hacen los modelos de continuidad de negocios. Por otra parte, tenemos la norma ISO 31000, que es una herramienta que ha venido ayudando a las organizaciones a tener una visión más global de los negocios, también a gestionar de forma más adecuada los riesgos asociados con la operación y los riesgos estratégicos, y también brindan un marco de referencia para poder gestionar mucho mejor los sistemas de gestión que tienen las organizaciones, ¿sí? Entonces, si utilizamos ambos modelos, tendríamos un enfoque integral mucho más eficaz, brinda un tratamiento mucho más pragmático, permite una mayor priorización de los riesgos y una mayor eficiencia en la inversión. Cabe aclarar que hay muchas empresas que ya cuentan con modelos de gestión que de alguna forma les ayuda a gestionar sus riesgos. O sea, si una empresa está certificada en ISO 9001 o en ISO 14001 o en cualquier otra norma, de hecho ya tiene una metodología que le ayuda a gestionar sus riesgos. El problema de estos estándares es que operan muy bien en condiciones normales de operación. Funcionan muy bien en condiciones normales de operación. Pero cuando se presentan condiciones de crisis como las que hemos visto hasta este momento, se complica, la situación se complica bastante. Por esas razones que apareció desde 2012, mucho tiempo atrás, la norma ISO 22301 y las normas predecesoras. Entonces, la idea es tener un enfoque muy integral de los riesgos que permita un mayor resultado en cuanto a la gestión de los mismos. Muy bien, las personas que de pronto están teniendo dificultades con la imagen, de pronto revisen su conexión Wi-Fi. Estamos transmitiendo desde una conexión ya mejor que la que teníamos en YouTube, entonces deberían tener una mayor capacidad de observación. Si no, no se preocupen, que de todas maneras a las personas que están inscritas les vamos a enviar esta presentación para que puedan observarla con mayor detenimiento. Bien,
Entrando un poco más en detalle al tema de la gestión de los riesgos bajo ISO 31000, hay algunos conceptos importantes a tener en cuenta y son los siguientes. La norma ISO 31000 se enfoca en la gestión de riesgos. Sin embargo, en las organizaciones, más allá de la gestión de riesgos, es importante tener un pensamiento basado en riesgos. ¿A qué nos referimos con pensamiento basado en riesgos? Nos referimos a tres grandes aspectos. Un primer aspecto es que el abordaje de los riesgos tiene mucho que ver con aquello que me permite aumentar la eficacia del sistema de gestión, alcanzando mejores resultados y previniendo los efectos negativos de mis decisiones. Como hablamos de pensamiento, significa que se asocia a la manera como las personas toman decisiones. Y a pesar de que las compañías puedan tener modelos de identificación, análisis y evaluación de riesgos, las personas muchas veces tomamos decisiones de manera visceral, alejándonos de lo que los modelos de gestión nos brinden como metodología. Lo cual significa que no es solamente contar con un procedimiento o una metodología o una matriz para identificar, analizar y evaluar riesgos, sino que además se refiere a cómo logramos que las personas aprendamos a tomar mejores decisiones. Las decisiones provienen de nuestras emociones y de la manera como asociamos el placer y el dolor vinculado a ellas. Y además están relacionadas con la forma como pensamos. El pensamiento está muy vinculado con las creencias, con valores, con los referentes, con los ideales. Entonces, es un tema muy asociado a la forma como manejamos nuestra mente. Entonces, ese punto también es importante tenerlo presente y al final lo vamos a abordar. Bueno, otro aspecto es que lo que denominamos oportunidades y amenazas, de hecho, son lo mismo. Es lo mismo en dos polaridades diferentes. Una misma situación puede ser percibido como la peor amenaza y a la vez puede ser percibido como la mejor oportunidad. Este momento que estamos viviendo para muchas empresas y para muchas personas es lo peor, ¿de acuerdo? Y también para muchas otras personas es lo mejor. Como dice el dicho, a veces la misma situación hace que muchos lloren y a veces la misma situación hace que muchos vendan pañuelos. Entonces, esa condición o situación o acto, si la aprovechamos, se convierte en una oportunidad. Pero si no la aprovechamos y nos quedamos quejándonos de la misma, puede convertirse en un potencial de daño para la organización y para otros grupos de interés. Entonces, ese concepto doble que tenemos de los eventos, de las situaciones y circunstancias, es importante tenerlo presente. ¿Cómo ver la oportunidad o cómo ver la amenaza? Depende de la forma como pensamos. Por eso hablamos de pensamiento basado en riesgos. Depende de cómo elijamos ver la situación. Bueno, siguiente aspecto. Cuando hablamos de gestión del riesgo, desde el punto de vista de la norma ISO 31000, nos referimos a todas las actividades coordinadas que permiten dirigir una organización y que permiten también controlar las decisiones en la organización asociadas a los riesgos que la compañía misma está abordando. Entonces, el hablar de gestión nos lleva a la utilización del famosísimo ciclo PHBA, que hoy día todas las normas tienen estandarizadas a través del modelo del anexo SL. Muy probablemente para todos ustedes el anexo SL, o bueno, creería que para la mayoría el anexo SL es claro, fue el modelo que se utilizó desde 2012 para estructurar las normas internacionales de gestión. ¿Sí? Aquí Felipe nos comenta que la imagen está configurada a 360 píxeles, si es una configuración predeterminada que tiene Facebook para facilitar que todas las personas puedan verla. Repito, busquemos escuchar más la voz que la imagen. En la presentación se las enviaremos una vez finalizada la conferencia, no se preocupen por eso. Continuando. Está funcionando bien. Como el tema de la aplicación de los modelos de gestión ya está tan alineada, tan sincronizada,
podemos valernos de ella para utilizarlo en los modelos de continuidad de negocios. Eso que tenemos acá es el proceso general para la gestión del riesgo. Muy probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, probablemente algunos no lo conocen. Les cuento que esto aparece en el quinto o sexto capítulo de la norma ISO 31000, en donde se habla acerca de la estructura que hoy día se utiliza para gestionar riesgos tanto estratégicos como operativos, tanto internos como externos, tanto de gestión de calidad como ambientales, como de seguridad, como crediticios, entre otros. Entonces es una herramienta que perfectamente se puede aplicar para trabajar este tipo de riesgos que estamos enfrentando hoy día, y que se compone en esencia de cinco elementos grandes, que son el establecimiento del contexto en primera instancia, la valoración de riesgos en segunda instancia, el tratamiento de los riesgos en tercera instancia, los mecanismos de comunicación y consulta en cuarta instancia, y los mecanismos de monitoreo y revisión en quinta y última instancia. De resaltar en este punto, vale la pena decir que muchas de las compañías están viviendo crisis hoy debido a que dentro de su contexto no se contempló un evento como estos. Entonces, esto nos hace preguntarnos hasta qué nivel de detalle y en qué grado de profundidad estamos analizando el contexto. ¿Lo estamos haciendo como una tarea para la auditoría o lo estamos haciendo como un ejercicio de introspección profundo que nos permita entender lo que pasa dentro y fuera de la organización? Y muchas veces lo que sucede es que la misma operatividad de la empresa y las tareas que hay que cumplir, las cosas que hay que hacer en el día a día, nos nublan la mente y no nos permiten abordar este tipo de eventos que pueden suceder hacia adelante en el futuro. Perfectamente esta situación se hubiera podido prever desde octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Sin embargo, para muchas de las compañías lo vimos como una situación de esto aquí no va a suceder. Eso solamente ocurre en esos países donde tienen condiciones de insalubridad tan críticas. Pero afectó a todo el mundo, entonces nos deja otra gran enseñanza, y es que lo que le ocurre al vecino nos puede ocurrir a nosotros. Bien, no quiero profundizar en este punto porque no es el objeto fundamental de la conferencia, pero es un marco de referencia muy importante. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con los momentos claves en la gestión de riesgos dentro del tiempo. Es decir, esta gráfica que ustedes están observando acá muestra los diferentes momentos que pueden manejarse dentro de una organización en cuanto a gestión de riesgos. Pueden ver en la parte izquierda que dice gestión proactiva del riesgo. Ese es el punto en donde antes de que el evento suceda, estamos en operación normal, lo pueden ver en la parte inferior izquierda, y en teoría las empresas tienen el tiempo suficiente para detectar esta situación hasta que ocurre el incidente, y en muchos casos nos toma por sorpresa. La mayoría de las veces nos toma por sorpresa. Como estamos acostumbrados a ver lo que es común y normal, pero no alcanzamos a ver lo que puede estar por fuera de la visión normal, entonces hay muchos casos en donde no alcanzamos a detectar estas situaciones. Bueno, la siguiente fase es la fase de la detección. La fase de detección es cuando la organización se da cuenta de que tiene el incidente y al activar sus alarmas, al activar sus alertas, empieza a poner en marcha sus planes de respuesta. En teoría, de forma paralela, deberían también funcionar sus planes de recuperación. Sin embargo, a veces las situaciones no permiten que los equipos puedan funcionar de forma tan integrada. Entonces, estos eventos muchas veces no dan el tiempo para que se sincronicen de forma adecuada y puedan responder de manera adecuada entre sí. Después de la detección viene la respuesta. La respuesta se emprende para poder mitigar el impacto de los eventos, para poder reducir las pérdidas hacia los diferentes grupos de interés, y esto debería permitir que la compañía pase de su momento de crisis a una fase de recuperación, por lo menos, hablando de eventos de contingencia,
que pueda hacerse la recuperación de forma paralela, así fuese en un sitio diferente al que las empresas normalmente utilizan. Y miren, la aplicación práctica de esto la estamos viendo en muchas compañías donde, debido a que no se puede ir a la empresa, a la oficina, a trabajar, pues está operando desde la casa. La mayoría está operando desde la casa. Y los que no, pues están teniendo que tomar medidas complementarias para poder dar continuidad a sus operaciones. El objeto de las actividades de respuesta es recuperar las condiciones mínimas de operación en el menor tiempo posible, hasta garantizar que el incidente sea resuelto y se pueda volver a operación normal. Ese es el ideal. Ahora, ¿qué sucede dentro de este lapso de tiempo? Sucede que no siempre el tiempo de recuperación es el adecuado para que la empresa sobreviva y el punto de recuperación no siempre es el óptimo, como era el funcionamiento normal de la compañía antes del evento. Entonces termina generando dificultades para la organización. Bien, entonces ahí es donde entran los sistemas de gestión de continuidad de los negocios. Y entramos a la tercera parte de esta sesión. Me gustaría hasta el momento saber cuáles son los comentarios que tienen, si tienen preguntas, si tienen dudas de lo que estamos viendo. No se preocupen por la conexión, no se preocupen por si se les está cayendo en este momento, porque pues va a quedar grabada la transmisión dentro de la plataforma y la van a poder observar más adelante. Y adicionalmente, repito, pues les va a llegar la información por correo. ¿Tienen alguna pregunta por acá? Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ok, entonces ahora sí entrando más a fondo en el tema de continuidad del negocio, la gestión de la continuidad del negocio se define como un proceso holístico. Recuerden que la palabra holístico se refiere a integral, a lo que trata de vincular las diferentes partes en un todo. Al ser holístico, contempla riesgos de diferentes categorías, de diferente naturaleza y no focalizados únicamente en una disciplina, lo cual significa que tratamos de visualizar como una amenaza o como una situación, por ejemplo, ambiental, puede impactar otras áreas del negocio, otras partes interesadas a la organización. Entonces, al ser holístico, lo que hace es identificar eventos, incluyendo amenazas que pueden estar vinculadas con la organización, analizar los impactos que podrían generar dichas amenazas sobre el negocio y después proveer un marco de referencia para construir resiliencia organizacional. Cuando hablamos de resiliencia, nos referimos a la capacidad de volver a una condición normal, de recuperar nuestra operación y, de hecho, de tomar lo aprendido para construir. Esa capacidad de resiliencia organizacional lo que busca es brindar una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de las partes interesadas en la organización y que de hecho permitan la protección de la operación, de los clientes, de la reputación de la compañía, de la marca, que creen valor, que aseguren también el cumplimiento legal, entre otros. Cuando la empresa implementa un sistema de gestión de continuidad de negocio, lo que está haciendo es incorporar una serie de prácticas que permiten sincronizar esa gestión de la continuidad en la forma de operación normal de la compañía. Entonces se establece, como en cualquier sistema de gestión, se establece un contexto, hay un liderazgo, hay una planificación, hay una implementación de operación, hay un seguimiento y hay una mejora continua. Este modelo de gestión está construido o está diseñado de forma muy parecida a cualquier otro modelo de gestión que ustedes conozcan. Las personas que ya hayan tenido formación en las normas internacionales, como 9001, como 14001, entre otras, sabrán que el anexo SL, que lo hemos conversado anteriormente,
pues está diseñado para brindar un marco de referencia común para implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio. Sin embargo, hay algunos conceptos adicionales que es importante tener claros dentro de estos modelos de gestión. Por ejemplo, un primer concepto clave es el tiempo de recuperación objetivo o TRO. El tiempo de recuperación objetivo se refiere al periodo de tiempo en el cual, después de la ocurrencia de un incidente, logra la organización reanudar la entrega de un producto o de un servicio. Por ejemplo, cuando la alcaldesa Claudia López en Bogotá y cuando a nivel nacional el presidente Iván Duque y a nivel internacional los diferentes presidentes y organismos públicos decretaron el toque de queda o el simulacro de toque de queda o lo que hoy día tenemos que es cuarentena, cuando comunicaron esa información, probablemente desde ese momento o al día siguiente, muchas compañías tuvieron que parar sus actividades. No solamente las compañías multinacionales en algunos casos, sino el empresario de a pie, el emprendedor, muy probablemente al día siguiente no pudo ir a trabajar, muy probablemente no pudo vender al día siguiente sus productos o no pudo seguir prestando sus servicios. Piensen, por ejemplo, en las peluquerías, en las tiendas por departamentos, piensen, por ejemplo, en los negocios locales, en las empresas de turismo que tuvieron que parar sus operaciones. ¿Cuánto tiempo va a tardarse desde que se presentó ese momento hasta el momento en que la actividad natural, la actividad básica, pueden volver a ejecutarla? Para muchas compañías va a ser tal vez hasta el 13 de abril o para otras tal vez hasta el 30 de mayo, dependiendo del país donde se encuentren, y para muchas otras probablemente será un tiempo mayor. Entonces, a eso se refiere con el tiempo de recuperación objetivo. Uno quisiera que ese tiempo de recuperación fuera el mínimo posible, pero dadas las circunstancias, tal vez no va a ser así. El segundo concepto es el punto de recuperación objetivo. El punto de recuperación objetivo se refiere al punto en el cual ustedes van a poder volver a utilizar la información que normalmente manejan para restaurar y para habilitar la actividad natural que desarrolla la organización. En muchos casos tiene que ver con hasta qué punto pueden perder datos. Y este punto de recuperación objetivo para muchas compañías puede ser un dolor de cabeza si sus operaciones las hacen de manera manual y no tienen, por ejemplo, contratada una nube para poder acceder a esos datos así no estén en la oficina. Nosotros tenemos clientes que debido a que no cuentan con un buen sistema de información, como no pueden ir a la oficina, entonces les toca irse a vacaciones porque no pueden conectar a su gente y no tienen acceso a los archivos y de pronto no tienen acceso a su ERP porque no cuentan con una herramienta ya desarrollada previamente para acceder a esa información en tiempo real. Entonces, ese punto de recuperación objetivo puede ser de semanas o de meses. Entonces, la última información que tienen acceso puede que sea hasta cuando se decretó el toque de queda y pueden volver hasta cuando pueden entrar otra vez a la oficina. Entonces, igualmente, el punto de recuperación objetivo debería ser volver a tener toda la información necesaria para operar de manera normal en el menor tiempo posible. A eso se refieren esos dos conceptos. Siguiente concepto, periodo máximo tolerable de ruptura. Ese periodo máximo tolerable de ruptura se refiere al tiempo que podría tomar a un impacto adverso que podría surgir como el resultado de la no provisión del servicio para que llegue a ser inaceptable. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando se presenta el impacto generado por el evento, ese impacto hace que la actividad muy probablemente no pueda llegar a ser desarrollada por la empresa. Entonces, los clientes van a verse afectados. ¿En qué punto es el máximo que el cliente puede aceptar? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que suministra productos y el cliente tiene un inventario de ese producto y ese inventario le alcanza para un mes. Significaría que el tiempo máximo para que lo llegue a afectar
es al mes y tal vez un día después. Es decir, que ese periodo máximo sería 31 días en este ejemplo que estoy colocando. Entonces, esos 31 días serían los que tendría de tiempo la organización para poder actuar de tal manera que puedan atender al cliente de tal forma que el impacto no sea inaceptable. Bien, y por otro lado, tenemos un cuarto concepto que es el objetivo mínimo de continuidad de negocio. El objetivo mínimo de continuidad de negocio se refiere al mínimo nivel del producto o servicio considerado como aceptable por la organización para poder lograr sus objetivos de negocio. Lo explico de una forma muy simple. ¿Ustedes saben qué es el punto de equilibrio en una empresa? Para quienes no lo sepan, el punto de equilibrio se refiere a la cantidad mínima que puede vender la organización para tener utilidad cero. En el momento que la utilidad empieza a ser negativa, ese es el punto mínimo objetivo de continuidad de negocio. O sea, significa que cuando una empresa vende menos de lo que requiere para cubrir sus costos fijos, ahí empieza a perder. Y cuando una empresa empieza a perder, empieza a destruir valor. Y es un efecto en bola de nieve que si no se maneja adecuadamente, puede causar perfectamente no solamente la disrupción del negocio, sino también el cierre de la compañía. Miren, ¿cuál es el peor riesgo que puede tener una organización? El peor riesgo que una compañía puede llegar a tener es que cierre. Porque al cerrar, todos sus grupos de interés pierden. Pierde el accionista, pierde el inversionista, pierde el colaborador, pierde el gobierno porque deja de recibir impuestos, pierde la sociedad y el cliente porque deja de beneficiarse de las ventajas que el producto le genera. Entonces, eso es lo peor que le puede suceder a una compañía y se da cuando la empresa entra en pérdidas financieras. Claro, hay otras pérdidas para la sociedad y demás, pero es el punto mínimo objetivo de continuidad de negocio al que nos referimos. Entonces, es el que los gerentes, las juntas directivas continuamente están verificando, independientemente de que haya situaciones de crisis o que estemos en condiciones relativamente normales. Lo que pasa es que en estas condiciones de crisis se revisa casi que al minuto. En condiciones normales uno podría estar revisando sus estados financieros a la semana, al mes, en fin, pero en estos casos es diariamente que se va monitoreando el flujo de caja de la organización. Por eso es importante tenerlo presente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Está entendiéndose? ¿Está claro? ¿Se está logrando comprender la información? Quiero que me den sus comentarios al respecto, por favor. Gracias, Nasli. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto estaremos atendiéndola. E igual, posterior a esta conferencia, estaremos abriendo una sesión de preguntas y respuestas. Y más adelante, por correo, nos pueden enviar la información. Si tienen duda, nos pueden preguntar. Bueno, perdón. Bien, entonces, el siguiente concepto es las fases de la gestión de riesgos que vimos hace un rato, ya combinadas con el tema de continuidad de negocio. Muy bien, entonces en esta gráfica que ustedes están observando acá, tenemos los siguientes momentos. Ya. Entonces, en la parte izquierda, observan ustedes el nivel de operación normal de la organización, o sea, lo que había, digamos, hablando en Colombia, lo que teníamos hasta el jueves de la semana pasada. ¿Listo? Ese es el momento, el nivel de operación normal. Hasta ese punto, la mayoría de organizaciones tuvo para prepararse para este tipo de eventos.
Llegó Claudia López aquí en Colombia, el presidente Iván Duque, en fin, todos los diferentes alcaldes, gobernadores, y empezaron a comunicar la situación. Entonces, ese fue el momento cero, el punto cero. Comenzó la crisis, tiempo 1, y en ese punto es donde tuvo que empezar a activarse el plan de reacción y respuesta, ¿cierto? Y este punto rojo que observamos casi en la parte central de la diapositiva es el punto de crisis. El punto amarillo es cuando se detectó, se generó la alarma a las empresas. Este símbolo rojo que observamos acá es cuando ya están las organizaciones en el nivel de crisis máximo. Y aquí, aquí vale aclarar una cosa. Hay muchas compañías que no han llegado a ese tiempo 2, ¿listo? Porque en muchos casos hay organizaciones que tienen mayor grado de preparación que otras y hay otras que tienen cero preparación, entonces ya llegaron a su punto máximo de crisis y actualmente están prácticamente tratando de recuperarse quienes hayan logrado recuperarse, porque hay un alto porcentaje de compañías, en especial las MIPYMES, que ya tal vez llegaron al punto de decir, estimados colaboradores, gracias, hasta aquí llegamos, y también pidiendo al Ministerio de Trabajo el permiso para despedir personas y a la DIAN el permiso para poder mirar cómo manejan sus impuestos, ¿no? Entonces, no para todas las compañías ha llegado ese tiempo 2. Y en la medida que se logre extender, muchísimo mejor, porque significa que hay un mayor grado de preparación. Bueno, comienza después del tiempo 2 el periodo de recuperación. Miren ustedes que en el tiempo 3, aquí es el tiempo de recuperación objetivo, o TRO, el tiempo de recuperación objetivo. ¿Listo? Se supondría que la reacción y respuesta va hasta ese punto 3, a ese tiempo 3. Pero miren que aquí se traslapa con el plan de continuidad del negocio. Entonces, reacción va por un lado, continuidad va por otro lado, pero funcionan de forma paralela y sincronizada. Después de ese tiempo de recuperación objetivo T3, las empresas empiezan a operar manteniendo su situación de crisis en cierto nivel intermedio, digámoslo así. Ahí continúa, o más bien, se maneja la operación en continuidad hasta el tiempo 4, y cuando ya la organización logra recuperarse a su 100%, ahí es donde finaliza el plan de continuidad del negocio y vuelve la operación normal. Entonces, continúa el tiempo 4, tiempo 5, y cuando ya la compañía llega a su tiempo de operación normal, es el punto máximo en donde es tolerable que se presente la disrupción. ¿De acuerdo? Recuerden el PMTR, voy a devolverme un momentico. Acá, periodo máximo tolerable de ruptura, que es el punto en donde ya es inaceptable para un cliente el verse afectado por la situación o por la crisis, ¿no? Entonces, miren todo el tiempo que la organización tiene para poder recuperarse y para poder garantizar a sus clientes que puedan manejar la situación. Para algunas compañías esto puede ser meses, para otras organizaciones puede ser días, en especial las empresas que tienen productos perecederos o en empresas que tienen servicios vitales, como por ejemplo, piensen en las empresas que suministran dispositivos médicos y reactivos clínicos para cuidado crítico, para unidades de cuidado intensivo, por ejemplo. Para ellas el periodo máximo de tiempo es muy corto, o sea, prácticamente pueden ser días, ¿no? Entonces, eso dependerá de cada tipo de negocio. Miren ustedes en la parte inferior que el concepto de gestión del riesgo involucra las diferentes etapas, ¿cierto? Y aquí quiero también ser muy claro en un punto. Para muchas compañías, para muchas personas, la gestión del riesgo se estaba viendo como solamente la valoración del riesgo. Y tengan en cuenta que va mucho más allá, según lo que hemos venido conversando. Es decir, la gestión del riesgo va desde antes de la operación normal, cuando comienza el contexto, la valoración de riesgos y empezamos los tratamientos a través de planes de preparación, y llega hasta que recuperamos la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es un punto importante a tener presente, porque en la medida que las organizaciones logren gestionar esto, ya sea de forma sistemática o de forma intuitiva, no importa, la compañía va a perdurar más o menos en el tiempo, ¿no? Y pues, repito, para
yo creería que para la mayoría de organizaciones, uno de los objetivos básicos, más allá de la rentabilidad, es la continuidad y la sostenibilidad a largo plazo. O sea, piensen en las empresas y organizaciones públicas y privadas que han durado más de 50 años, más de 100 años, más de 200 años. Yo creo que a la medida que va aumentando el tiempo, uno puede ir contando con menos dedos la cantidad de empresas que logran llegar hasta ese punto. Bien, entonces, ¿cuáles son esos incidentes que pueden afectar la continuidad del negocio? Hay muchos, y yo creo que la mayoría de compañías contempló desde el segundo en adelante, pero el primero, no todas, ¿no? Que son las amenazas de salud pública como la que estamos viviendo. También están las fallas de procesos y equipos críticos, que es así, la veo muy frecuentemente en los perfiles de riesgo de las compañías. La pérdida o muerte de personal clave, en muchos casos lo veo desde el punto de vista de SST, pero no desde el punto de vista de continuidad de procesos críticos. O sea, esto se refiere a casos como que todos los directivos iban en el mismo avión y el avión se cayó, y ha pasado, ¿sí? Entonces, ese evento potencial es un aspecto que debería manejarse a nivel de juntas directivas y a nivel de comités estratégicos para poder tomar medidas que permitan garantizar el conocimiento de los procesos independientemente de la persona. Otros como fallas críticas de proveedores prioritarios, ese sí lo veo frecuentemente en las valoraciones de riesgo, es más común porque es más operativo y más de común. Eventos de violencia y terrorismo, en nuestro país y en nuestro continente eso es de lo más común que hay, casi siempre lo veo en los perfiles de riesgo. Problemas financieros, también es muy común. Aquí lo que frecuentemente veo es que no se conectan los riesgos de calidad, de ambiente o de seguridad con los problemas financieros. Y aquí valga la cuña para decir que un gestor integral debe tener el tema financiero en la mente todo el tiempo. Porque si la compañía tiene un sistema que no aporta financieramente, difícilmente va a aportarle valor a la organización. Problemas de existencia de productos o de servicios, temas de inventario, es muy común verlo también. Eventos políticos y sociales internos o externos al país. Esos también son muy común verlos en los perfiles de riesgo. Errores en pruebas o ejercicios. Resulta que el modelo de gestión de continuidad requiere de ejercicios de preparación, mucho entrenamiento. Y a veces en los entrenamientos, el evento potencial que estamos tratando de prevenir se materializa. Entonces, ese punto también hay que contemplarlo como evento de riesgo de la continuidad, ¿no? También acciones deliberadas de empleados y el espionaje industrial. Miren, aquí hay una situación con el tema del espionaje industrial y lo hablábamos hoy con una empresa cliente con la que estábamos en un entrenamiento virtual. Supongan ustedes que mi plan de continuidad consiste en que voy a aliarme con un competidor para que ese competidor en una planta que tiene ubicada en otra ciudad, que no tiene tanta afectación por el coronavirus, me va a fabricar los productos críticos que voy a utilizar para entregar a mis clientes clave. Imagínense ustedes la posibilidad de que ese proveedor, de que ese competidor se quede con la información y la utilice como herramienta para quitar del mercado su organización. ¿Qué sería mejor, el remedio o la enfermedad? ¿No? Entonces, este es un evento muy potencial, muy probable que se pueda dar ahora con las organizaciones que tienen alianzas con competidores. Muy bien, entonces, con base en estos conceptos, en estos eventos potenciales de riesgo, la tendencia mundial es que pasemos de la competencia entre empresas a la competencia entre cadenas de suministros. Entonces, precisamente lo que acabo de mencionar con respecto a la competencia, hoy día en vez de hablar de competencia, lo que se trata de introducir es el concepto de competencia. O sea, de cooperación, competencia, o sea, somos competidores, pero nos colaboramos en épocas de crisis. Alianzas. Estableciendo alianzas, estableciendo pactos, estableciendo códigos de conducta, manejando programas de buen gobierno corporativo, entre otros, y sobre todo manejando confianza con las personas de las otras organizaciones. Esto solamente se logra cuando las empresas, las relaciones
personales entre los líderes de ambas empresas o de las empresas que sean, sean transparentes, sólidas y se manejen en términos de mucha credibilidad. Y eso no está fácil, ¿sí? Ahora, con base en esto, el objetivo es mantenernos operando. O sea, es como dice el dicho, cuando el enfermo come es porque está recuperándose. Si el enfermo no come es porque está grave. Y eso mismo sucede con las empresas. Cuando una empresa se mantiene operando, es mucho más factible que pueda garantizar su continuidad a largo plazo. Pero si su operación se ve afectada, es muy difícil, porque la operación está ligada con el flujo de caja. Y cuando una empresa tiene líos de flujo de caja, es como si no nos corriera sangre por las arterias. Literalmente, vamos a la quiebra. Independientemente de que los balances estén reportando utilidades, nos vamos a la quiebra. Entonces, esto se logra evitando eslabones débiles y buscando que se fortalezcan los enlaces entre diferentes etapas. Por lo tanto, cada miembro del sistema debe demostrar que es un proveedor confiable. Y esa confianza se logra fortaleciendo las relaciones. Por lo tanto, la estrategia que se plantea acá es que la compañía cuente con un sistema de gestión de continuidad del negocio que proteja sus procesos básicos, sus procesos esenciales y que aseguren que sus productos y servicios se puedan mantener siendo suministrados independientemente de la condición. Ahora, cuando hablo de un sistema de gestión de continuidad del negocio, no me refiero a implementar una norma. Si ustedes lo quieren hacer utilizando una norma, fabuloso, pero no necesariamente es así. Y mucho menos, por favor, no interpretemos que el objetivo de esto es una certificación. Créanme que las certificaciones con esta situación han perdido mucha validez, porque una empresa puede tener muchos certificados y estar sin operar. Entonces, eso no va a servir de mucho para generar valor a los diferentes grupos de interés. Entonces, no hablamos de un certificado como tal, sino de contar con las habilidades y capacidades desarrolladas. Bien, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Les agradecería si me pueden informar si se está comprendiendo la información. ¿Hay alguien que tenga algún comentario al respecto? Bueno, si tienen dudas, bienvenidas. Ok, siguiente punto. Gracias, Elena, por tu comentario. Siguiente punto. Entonces, yo creo que para todos es muy claro el ciclo PHBA hace mucho rato, ¿no? Para quienes no lo conozcan, porque puede haber gente dentro del público que no sepa a qué nos referimos, el ciclo PHBA es el ciclo planear, hacer, verificar y actuar, que es el fundamento básico de todo modelo de gestión. Además de eso, los 7 capítulos de los cuales se compone todo modelo de gestión aquí se mantienen, ¿de acuerdo? Laura pregunta, me gustaría saber continuidad con el INB. Por favor, ¿me aclaras a qué te refieres con INB? Emma pregunta, las normas. Nuevamente, Emma, las normas son ISO 31000 versión 2018 e ISO 22301 versión 2012. ¿Sí? Y repito, Laura, si me puedes aclarar a qué te refieres con la pregunta de continuidad con el INB. ¿Te refieres a inventario? Pregunta Olga, ¿qué puede hacer uno como asesor para generar en la empresa esas alternativas y que sean tenidas en cuenta? Bueno, y esa es una excelente pregunta, Olga. Como asesor, es bien importante que tú puedas comprender la realidad del negocio desde el punto de vista mercado y financiero, ¿sí? Y que puedas conocer muy a fondo los procesos para que el cliente
perciba que tu conocimiento del negocio es lo suficientemente válido como para poder tener en cuenta la recomendación que le des. ¿Y eso cómo se logra? Dialogando mucho con la gente a nivel de los departamentos comerciales y de marketing, dialogando con la gente de los procesos financieros, dialogando con personal de las juntas directivas. A nivel operativo también es importante, pero es que estas decisiones son de alto nivel. Entonces, en la medida que tú logres tener mayor credibilidad con la gente de alto nivel, de alto rango, esa credibilidad hace que te tengan en cuenta en las decisiones que tomen. Les cuento una experiencia que nos pasó esta semana, la semana pasada y esta semana. Y es que tenemos un cliente que decidió salir de vacaciones colectivas. Entonces empezamos a hablar con el gerente comercial, con la gerente general, inclusive con el dueño de la empresa, y les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer aparte de sacar vacaciones a la gente? Y me decían, no, los clientes paran, entonces creo que no va a ser mucho lo que se pueda hacer. Entonces les decíamos, bueno, pero pilas que ustedes, es importante que mantengan el contacto continuo con estos clientes, con los distribuidores, y que les suministren información para que ellos perciban que ustedes se preocupan por ellos. Por ejemplo, envíenles un boletín, envíenles un newsletter, hagan un blog y denles tips acerca de cómo resolver esta situación y cómo manejarla. Generen credibilidad con estos distribuidores, mantengan la información día a día con ellos, o sea, no simplemente se vayan a vacaciones. Y efectivamente nos tomaron en cuenta esa recomendación, pero eso se dio no por la efectividad de la recomendación, sino por la credibilidad que ya tenemos con la junta directiva del cliente. Si no tuviéramos esa relación cercana con ese cliente a nivel de la junta directiva, pues no estarían haciendo nada de lo que de lo que le recomendamos a ellos. Entonces es importante que lo tengan presente. Marquiño comenta, aspecto importante para nuestras organizaciones. Debemos evaluar nuevamente los aspectos de la planeación estratégica de la empresa con esta situación que estamos viviendo. Sí, miren, anoche hicimos una encuesta por nuestro canal de YouTube preguntándoles qué temas les gustaría que se mostraran en el canal. Colocamos dirección estratégica, sistemas de gestión, gestión del riesgo, dirección de proyectos, habilidades blandas. Y hasta el momento no hay ninguna persona que haya hablado acerca de planeación estratégica. Ninguno ha hablado de ese tema. Y resulta que la planeación estratégica en estos momentos de contingencia es clave. Entonces sí, Marquiño, total razón en ese punto. Andrés menciona, supongo que el plan estratégico de la organización claramente debería cambiar frente a una situación como la actual. Totalmente. Y este a su vez debería alinearse con el plan de continuidad de negocio, ya que las partes interesadas están cambiando debido a la crisis. Sí, al contrario, el plan de continuidad se alinea al plan estratégico. Lo que pasa es que el plan estratégico debe ser revisado y actualizado con esta condición de hoy, ¿no? El plan de continuidad se desprende del plan estratégico. Marquiño comenta, a mi percepción, aquí el objetivo de todo esto es centrarnos con personal directivo y responsables de procesos, por el tipo de decisiones que se tomarán de adelante. Sí, tal cual. Entonces, recomendación para quienes sean consultores, deben tener una alta credibilidad con el equipo directivo de la empresa en donde están haciendo el asesoramiento. O sea, deben ser los aliados estratégicos del gerente y del CEO, si la empresa tiene CEO, y del asesor general, si la empresa tiene asesor general, o sea, a alto nivel. ¿Tú piensas que las empresas sí están ahorita para invertir en una asesoría en todo este tema de los sistemas de gestión? No. Hoy día la empresa no está para invertir en asesoría. Sin embargo, ustedes sí pueden ofrecer su ayuda por una razón muy básica. En momentos de crisis es donde se conoce el amigo. Si ustedes buscan darle asesoría a un cliente cobrándole, probablemente debido a la situación de entrada, el cliente va a tener un rechazo. Pero si ustedes le ofrecen una ayuda desinteresada en estos momentos de crisis, cuando la crisis pase, créanme que la percepción del cliente va a ser diferente. Entonces, recomendación, no ofrezcan asesoría, ofrezcan apoyo desinteresado. Y por la ley de la compensación, el cliente tarde o temprano les va a responder. Ahora,
El cliente, me refiero, puede que no sea ese, sino puede que sea otro diferente. ¿Por qué el universo responde de esa manera? Tal vez a quienes les damos el regalo, esas personas tal vez no respondan, pero tal vez otras sí. Entonces, liberen al cliente de ese amarre y más bien persigan brindar valor a la mayor cantidad de clientes posible para que sean ellos u otros le respondan de forma positiva. Esteban menciona que en el caso de su empresa, la compañía procedió a establecer vacaciones colectivas para todo el mundo y si no le alcanza el periodo, se adelantan del próximo periodo. Bueno, creería yo que después se procedería al adelantamiento de prima. Es claro que lo que seguirá sería pagando de seguridad social. Sí, esa es una de las estrategias que muchas compañías utilizan. Sin embargo, tengan en cuenta que esa estrategia es un paliativo, ¿no? No es una estrategia que brinde o que asegure que la empresa pueda continuar operando. O sea, esa es una estrategia de cara al gasto de nómina, pero claramente no es una estrategia de cara al mercado. Entonces tengan en cuenta el tema del mercado. Cadena de favores menciona Alexandra, sí. Efectivamente la cadena de favores, como se le menciona, ahí funciona, porque estamos hablando de leyes universales. Bueno, continuando. Para muchos de ustedes será claro el concepto del enfoque de la anexo SL, que sigue el ciclo PHBA. Lo recordamos para quienes no lo sepan. Entonces, en la fase de planeación tenemos, lo que estoy diciendo acá es el modelo que utiliza un sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces, nuevamente tenemos el tema del contexto, liderazgo, planificación. Estos son temas que en nuestras diferentes conferencias lo hemos mencionado muchísimo. Y pues aquí no dejan de perder esa importancia, ¿no? En la fase del hacer, el tema de soporte y operación también se conserva. En la fase del verificar, el tema de evaluación del desempeño se conserva. Y en la fase del actuar, el tema de la mejora también se conserva. ¿Dónde vamos a hacer énfasis? Vamos a hacer énfasis en la fase de operación, que es donde más se diferencia este modelo de los otros modelos de gestión que existen en el mercado. Entonces, miren ustedes algo. Todas las normas de gestión internacional tienen en su fase de operación un tema que se llama planificación y control operacional. El punto aquí es que esa planificación y control operacional se refiere a determinar cómo va a funcionar el negocio en condiciones de operación normal, así como en condiciones de operación anormal y de emergencia. Y esto se hace efectuando un análisis vía Business Impact Analysis, en inglés, en español, análisis de impacto de negocio y evaluación del riesgo. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos acerca de las diferentes amenazas que pueden poner en jaque la continuidad del negocio? Esas amenazas que se identifican en el capítulo 6, pero ya cuando hablamos de riesgos y oportunidades, aquí se tienen en cuenta. Lo que pasa es que se complementa con un análisis de impacto a la continuidad del negocio. Hay muchas compañías que para esos análisis de impacto utilizan los modelos de las normas ISO 27001 y 27002. Hay compañías que utilizan los modelos de las normas ISO 31010. Y hay empresas que hacen modelos mezcladitos, tropicalizan ciertos modelos mezcladitos para poder estructurar sus modelos, sus análisis de impacto del negocio. El punto es que aquí uno tiene que tratar de prever lo previsible y también lo poco previsible. Y ahí es donde fallamos, por ejemplo, en este caso del coronavirus. Nadie se imaginó, o por lo menos muy pocas personas se imaginaron, que un virus biológico pudiese afectar a todo el mundo. Bueno, yo creo que ustedes por ahí han escuchado de la famosa conferencia de Bill Gates en 2015, cuando habla acerca de que la preocupación en la Guerra Fría era una guerra nuclear con una arma nuclear y demás, y que hoy día la Tercera Guerra Mundial ya comenzó y que es una guerra biológica vinculada con virus, ¿cierto? Con microorganismos. Entonces, pues yo creo que con base en esta información, nuestros modelos de análisis de riesgos y de evaluación de impacto hacia el negocio, pues incluirán ya este tipo de microorganismos. O sea,
hacia el estilo de Misión Imposible, cosas que uno no creería que fueran a afectarle, ya pues hoy hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ahora, el análisis de impacto del negocio es la base para poder establecer la estrategia de continuidad. Entonces, en la norma se mencionan diferentes herramientas para determinar y seleccionar esas estrategias de continuidad. Desde contar con oficinas espejo hasta contar con servidores físicos y virtuales ubicados en otras sedes o en otros países, hasta contar con alianzas estratégicas con proveedores y terceros y con competidores para poder garantizar que la compañía siga operando a pesar de las condiciones. Dependiendo del costo y del retorno potencial de inversión, es que se toma la decisión de manejar cada una de esas alternativas. Entonces, aquí viene un punto que es muy crítico: los recursos. ¿Qué tan factible es que en sus organizaciones o las que ustedes asesoran tengan capacidad para contar con una oficina espejo? Es decir, la compañía hoy tiene, por ejemplo, una instalación propia y resulta que por las condiciones ya no puede ir a esa instalación propia y tiene que irse para otra ciudad. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un alquiler adicional de otra oficina espejo? Es un costo que va a ir al costo fijo. Entonces, ¿hasta dónde las compañías pueden hacerlo? Hoy día ya no es tan fácil. Es más, hoy día los modelos de negocio se reevaluaron tanto. Miren, este modelo, esta metodología Canvas, la voy a escribir acá, Canvas, para modelos de negocio, es importante que la revisen porque los modelos de negocio van a cambiar. Por ejemplo, ¿recuerdan esta famosa empresa WeWork? Esas empresas probablemente van a desaparecer. O si continúan su operación, va a ser bajo otro esquema distinto. Por ejemplo, ¿recuerdan las empresas que se fundamentan en el sector inmobiliario y que alquilan espacios de trabajo? Ya están cambiando. Las empresas de tecnología y las empresas de educación y marketing digital, educación virtual, están prácticamente en auge hoy día, ¿cierto? Las empresas que se encargan de efectuar e-learning están creciendo hoy día. Es más, hay un concepto que se llama solopreneur, que se refiere a las empresas de una sola persona, que funcionan desde la sala de la casa o desde el cuarto de San Alejo adaptado como oficina, con una muy buena conexión de internet. Entonces, eso va a hacer que las compañías se planteen el cambiar de tener empleados a contar con asociados de negocio, casi como están funcionando las redes de mercadeo hace varios años. Entonces ya muchas compañías dejan de tener empleados y pasan a tener colaboradores asociados de negocio que son terceros. Entonces, el establecer cada una de esas estrategias también es un análisis de costo-beneficio, ¿listo? Y aquí en la parte de protección y mitigación se refiere a poner a funcionar estos planes para poder respaldar los activos básicos, los activos críticos de la organización y reducir al mínimo las pérdidas generadas. Por ejemplo, ¿cuál es esa área clave de conocimiento de su organización que definitivamente hay que resguardar, respaldar y evitar que se pierda a toda costa? O, por ejemplo, ¿cuál es esa receta o esa fórmula que si alguien más la llega a conocer o se llega a salir de control, podría hacer que la empresa definitivamente no siga funcionando? Hay que proteger esos activos claves del negocio. Bien, el siguiente punto, el establecimiento e implementación de estos procedimientos de continuidad tienen 4 elementos. Un primer elemento, que es la estructura de respuesta, que es lo que normalmente las empresas tienen enfocadas casi todos los casos a temas de seguridad y salud,
y a temas de seguridad vial, y a temas de seguridad física y de ambiente, pero no todas enfocadas a la respuesta de cara al cliente, o por lo menos no de forma sistemática, sino de forma intuitiva. Entonces, hay que estructurar esos planes de respuesta complementarios para esos eventos potenciales. La advertencia y comunicación, esto es un tema de cuáles van a ser los sistemas de alarma y cuáles van a ser los sistemas de comunicación que se van a manejar antes, durante y después. Esto ya muchas empresas lo tienen, solamente que para estos otros casos no. Gina, esta norma que estoy explicando es un extracto de la norma ISO 22301, ¿listo? Que tiene cosas muy similares a las demás normas, como la ISO 45000 y la ISO 14001, solamente que este punto de establecer e implementar los procedimientos de continuidad no lo mencionan las demás normas. En donde más se distingue es en estos últimos dos aspectos que estoy resaltando acá, los planes de continuidad como tal y los planes de recuperación, en especial el cuarto punto, los planes de recuperación. ¿Cómo se van a recuperar? ¿Cómo van a volver a la normalidad? ¿Cuál va a ser el protocolo que se va a seguir? Ya hoy día la prueba es en caliente. Ya lo que no se probó antes, pues no hay nada que hacer. Hay que aplicar la prueba en vivo y en directo, con el riesgo de que se cometan errores y con el riesgo de que el mecanismo seleccionado no funcione. ¿Sí? Bueno, aquí menciona Edgar, de acuerdo a lo expuesto hasta este momento y haciendo relación con lo normado en regulaciones para la gestión y prevención de riesgos y desastres en Colombia, ¿la resiliencia la puedo ver como un contexto general integral o va a ser analizada de forma independiente? Va a ser integral. La resiliencia es lo que, digámoslo así, reúne gran parte de la información que hemos venido conversando hasta este momento. Sí, es un concepto fundamental a nivel de personas y a nivel de organizaciones. De hecho, si ustedes recuerdan, voy a devolverme un momentico, por aquí lo mencionamos. Acá. Miren ustedes, proceso holístico de gestión que identifica amenazas potenciales para una organización, así como los impactos que podría causar sobre los procesos de negocio si se realizan, y que provee el marco de referencia para la construcción de resiliencia organizacional. Entonces, si Edgar tiene que ver con el tema resiliencia. Gracias por el comentario, Edgar. Bueno, continuando. Entonces estábamos en el plan de continuidad, el plan de recuperación, ¿cierto? Los planes de recuperación les estaba comentando que pues en este momento los estarán probando en vivo y en directo. El tema es que probar en vivo y en directo hay un altísimo riesgo de que no funcionen, ¿no? Pero bueno, ya que se le hace, hay que tratar de manejarlo. Bueno, hasta aquí es, digamos, la parte técnica que queríamos compartir con ustedes. Claro, hay mucho más de detalle, hay mucho más de profundidad, pero nos gustaría contar con su retroalimentación para saber en qué puntos les gustaríamos que profundizáramos ese abordaje. Lo que entra ahora, lo que viene ahora es hablar de cada uno de ustedes como personas, como seres humanos, qué nos deja esto como enseñanza y qué tipo de habilidades ahora debemos empezar a desarrollar. Entonces, ya pasamos la parte técnica organizacional y ahora entramos a la parte conductual y humana, que a nuestro juicio es uno de los puntos más importantes de todos. O sea, yo no puedo hablar de un plan de continuidad, no puedo hablar de un sistema de gestión de continuidad ni de resiliencia si las personas no desarrollamos habilidad de resiliencia. Bueno, miren ustedes lo siguiente. La mayoría de los seres humanos hemos tenido esta respuesta frente al evento, ¿no? Entonces, todos comenzamos diciendo, que hay un virus en China y que eso, pues, pasa por allá, aquí no está sucediendo, ¿qué va a suceder afuera? ¿Sí? Entonces, frente a esa situación, y la llamo deliberadamente situación, porque es que las palabras inciden en cómo abordemos los temas, ¿no? Si lo llamamos crisis, o sea, miren, ¿saben por qué ustedes inscribieron a esta conferencia? Porque les llamó la atención la palabra crisis y la palabra continuidad.
Pero ténganlo por seguro que si lo hubiéramos dicho de otra forma menos explícita, menos amarillista, muchos de ustedes no se hubieran escrito, porque estamos acostumbrados a focalizar nuestra mente a aquello que sea como más grave, ¿no? Pero bueno, no importa, vamos bien. Carlos Eduardo menciona, ¿tienes tablas dinámicas o plantillas para llevar esto a cabo? Sí, claro. Más adelante hablamos de ese punto. Si dejaran posteriormente el video para desatrasarme del inicio, sí, vamos a dejar el video va a quedar grabado. ¿Listo? Bien, entonces retomamos. Apareció la situación por allá en octubre, noviembre del año pasado en China. Empezó a expandirse rápidamente aquí en Colombia, en Latinoamérica. El 11 de marzo la OMS declaró esto pandemia y ahí fue cuando comenzó a verse como un tema ya mucho más grave para las organizaciones, ¿no? Y ahí es donde comenzó nuestra actitud, la negación. Esto aquí no va a ocurrir. Y cuando nos dimos cuenta de que sí iba a suceder y empezaron las consecuencias, muchos probablemente asumimos la actitud de rabia y empezamos a culpar, empezamos a responsabilizar a otros. ¿Por qué aquí no se han tomado medidas antes? ¿Por qué X y Y persona no ha tomado acciones? En fin. Entonces es muy común que empecemos a botarle la culpa a los demás de aquello que sucede, ¿no? Entonces sí, efectivamente comenzaron las acciones en las organizaciones de vacaciones, despidos, en fin. Y ahí es donde comenzó el miedo. Entonces muchas personas empezaron a decir, sí, ¿ahora qué va a hacer de mí? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué pasa si me enfermo y no tengo los medios para poderme mantener? Y ahora tengo un vecino que también como que está enfermo y esa persona como que no se cuida y yo lo he visto tosiendo y lo he visto estornudando. Hasta el momento que mantengamos miedo, no va a haber un cambio en la percepción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar la situación, reconocer las emociones que estamos viviendo y gestionarlas. Entonces, si nos sentimos tristes, reconozcamos que estamos tristes. Si nos sentimos vulnerables, reconozcamos que estamos siendo vulnerables y asumamos una elección responsable. Listo, la situación ya es esa, interpretémosla de una forma diferente y elijamos un camino distinto. Y ese camino puede ser, elijo cuidarme, elijo protegerme, elijo la oportunidad de aprender y de cambiar, elijo ayudar a otras personas, a mis clientes, a mis compañeros, elijo hacer transmisiones en vivo para que las personas se beneficien de nueva información, ¿sí? Elijo mantener mi energía alta y mis sentimientos positivos. Miren, hay una cosa que ya hemos detectado, yo lo he vivido personalmente y muchos de ustedes estoy seguro de que también lo están viviendo. Cuando empezamos a escuchar información cruel, noticias amarillistas y demás, empezamos a percibir una sensación de incertidumbre, de miedo y por lo tanto el reptil interno empieza a funcionar. Entonces se activa el cortisol, se activa la adrenalina y nuestro sistema inmune empieza también a responder. Nuestras defensas se bajan y cuando nuestras defensas se bajan, entran los virus, entran las bacterias y empieza la enfermedad. Entonces, pilas, por favor, pilas con mantenernos en un alto grado de energía y en una emocionalidad elevada. Por favor, mantengamos energía alta. La frecuencia vibracional que manejamos incide directamente en la manera como nuestro cuerpo responde. Entonces, muchas veces esa percepción de miedo activa las defensas de hecho se bajan y al bajarse la enfermedad viene. Si manejamos la vibración elevada, las defensas se mantienen en su máximo nivel y vamos a mantenernos con buen nivel de salud. Confiemos en el proceso y en la enseñanza que eso nos está generando. Y cuando logremos este nivel de vibración, créanme que ahí es donde se va a producir la transformación. Ser más fuerte, ser diferente, continuar creciendo es clave en estos momentos. ¿En qué etapa se encuentran ustedes? ¿En qué momento están ustedes? ¿Cuál es el punto en el cual se encuentran?
Ahora, ¿en quién quieren convertirse a partir de esta situación? Miren que lo que hemos venido hablando tiene mucho que ver con ese concepto de la zona del miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. Comenzamos en la zona de miedo, ¿no? ¿Qué pasó el jueves? La mayoría empezó a hacer compras de pánico, empezó a acabarse el papel higiénico en muchas ciudades. Hay muchas personas que empezaron a sentirse estresadas, rígidas. Como les comentaba hace un momento, comenzaron los sentimientos negativos, la culpa. La gente en muchos casos empezó a percibir la pérdida. Voy a perder mi trabajo, voy a perder mis ingresos, voy a tener menos, voy a tener dificultades, nunca me voy a poder recuperar de esta situación. Esas tres palabras, pérdida, menos y nunca, grábenselas para que aprendan a manejarlas. Cuando ustedes se den cuenta de que estén pensando en voy a perder, voy a tener menos y nunca voy a lograr salir de esto, tomen conciencia y cambien esas palabras. Pilas con la enfermedad, lo que estábamos hablando, y pilas con el consumo de lo que daña, las noticias, los alimentos ricos en grasas, ricos en dulce, en azúcar, en harinas, muy probablemente reducen nuestro nivel energético y nuestra vibración se va a reducir. Entonces, ¿cuál es el siguiente estado al que deberíamos evolucionar? El estado en el cual empezamos a aprender. Miren, esto no lo vamos a poder controlar. Gran parte de la resiliencia consiste en entender que no tenemos control sobre las situaciones externas. Lo único que realmente controlamos son nuestros pensamientos y a partir de nuestros pensamientos controlamos nuestras emociones, nuestra fisiología y corporalidad. Aprendamos de las palmeras y los bambúes, ¿no? Eso significa soltemos la rigidez y empecemos a manejar la flexibilidad. Una palmera y un bambú en épocas de tormenta resiste mucho más que un roble. Recuerden que hace muchos años por ahí aparecía en redes sociales la metáfora del huevo, del café y creo que era de la zanahoria o la papa, no recuerdo muy bien, pero ¿qué quiere decir esa metáfora? Que hay personas que ante la crisis son duros y se ablandan. Hay otras personas que ante la crisis son blanditos, pero se endurecen después, como los huevos, ¿no? Y hay personas que ante la crisis sacan su mejor versión, como el café, que cuando entra a presión y temperatura elevadas, sacan su mejor aroma. Entonces es muy importante aprender a desarrollar otras capacidades diferentes que tal vez hasta el momento no hemos venido manejando, ¿no? Miren, aquí hay una cosa bien importante. Yo creo que muchos de ustedes son consultores, asesores o trabajan en áreas de HSQ. Reevalúen esa habilidad y empiecen a desarrollar otras habilidades. En este punto es donde tenemos que dejar de vernos como empleados y convertirnos en emprendedores. Como dice Alexandra en el comentario, reinventarnos, ¿sí? Co-crear y reinventar, ¿sí? Esa parte es bien importante porque muchas personas hoy día tal vez están sintiéndose agobiados por la situación. Entonces, ahí es donde viene el siguiente nivel, el nivel de crecimiento. ¿Han pensado en su propósito últimamente? ¿Han pensado en reflejar emociones de gratitud, compasión y perdón? ¿Han pensado en dejar de vivir en el pasado y dejar de vivir en el futuro y focalizarnos en el presente, en el momento, en el hoy, en el ya? Es decir, vivir el presente, dejar de lado las emociones de culpa, vergüenza, dolor y sufrimiento, independientemente de cuál haya sido la causa, y empezar a vivir el hoy, el aquí y el ahora. Eso es crecer. Vivir el presente es importantísimo. Nali comenta, es cierto, todo depende del punto de vista con el que lo miremos. Si nos lamentamos, en eso nos vamos a quedar, sí. Dejemos de lamentarnos y empecemos a cambiar la percepción de la situación. Muy bien, entonces aquí viene el tema de los hábitos que para algunos de ustedes que ya nos han acompañado en otras capacitaciones hemos venido trabajando y lo seguimos compartiendo
porque definitivamente aquí es el punto en donde tenemos que seguirlo desarrollando. Entonces, esa zona de miedo de la que hablábamos hace un momento, esa zona de culpabilidad y no aceptación, sino resignación, es la que llamamos aquí el paradigma de la dependencia. Hay muchas personas, 90% de la población, que está en época de dependencia. Dependen del jefe, dependen del gobierno, dependen de la solución que plantee el presidente, dependen de que alguien se invente la cura. Y mientras dependamos de un tercero para poder cambiar, el cambio no se produce. Recuerden que Mahatma Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Mientras el cambio lo esperemos en un tercero, vamos a vivir en sufrimiento y en dolor. Cuando empezamos a asumir una actitud proactiva, es decir, asumimos responsabilidad sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones, y empezamos a ser los arquitectos de nuestro propio destino, ahí es donde empezamos a dejar el sufrimiento y el dolor, y es cuando empezamos a vivir en el presente. Restablezcamos nuestro propósito. Pensemos nuevamente en cuál es nuestra misión en la vida, cuál es nuestra vocación de servicio, cuál es nuestra profesión, cuál es nuestra pasión. Repensemos cuál es ese propósito y establezcámoslo o recordémoslo o acerquémonos a lo que sea que se acerca a propósito. Pilas, propósito no es ser feliz. La felicidad es una decisión. Propósito no es comprarle la casa a mi mamá o proteger a mis hijos o dar una mejor educación a mis hijos. Eso es una meta. Propósito es una intención de alto nivel que genera legado, que produce valor para muchas personas. Y después de eso pensemos en qué prioridades, a qué le estamos dedicando tiempo. ¿Será que le estamos dedicando más tiempo del necesario a Netflix? ¿Será que estamos viendo muchas noticias? Pensemos más bien en cómo utilizar ese tiempo de una forma mucho más productiva. Pensemos en crear una segunda o una tercera fuente de ingresos, en crear una segunda o una tercera fuente de emprendimiento, o definitivamente pensemos en desarrollar ese proyecto que tal vez seremos colgado por estar pendiente del trabajo con mi jefe, ¿no? Aquí es donde entran las principales prioridades a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel profesional, no solamente desde el área de profesión que tengamos hoy día, sino de la nueva profesión que tal vez vamos a tener que desarrollar. No sé, por aquí veía que una persona comentó una tienda virtual de servicios de planeación estratégica en CRM. Eso puede ser perfecto. O, por ejemplo, desarrollar otra habilidad que tal vez muchas personas quieran monetizar y quieran desarrollar como parte de la producción de valor para otro grupo de mercado objetivo, o simplemente contribuir en una fundación o en un emprendimiento personal. No lo sé, eso cada quien lo debe encontrar cuando descubra cuál es su propósito. Cuando hayamos desarrollado esos 3 hábitos, porque son hábitos, ahí es donde vamos a dejar de ser dependientes de un tercero y vamos a empezar a ser independientes. Es decir, nuestra felicidad no depende de nadie más, sino de nuestras elecciones personales. Cuando ya hayamos desarrollado esos 3 niveles de hábito, ahí es donde comienza la generación de la interdependencia y es donde se empieza a desarrollar empatía, habilidades sociales y sinergia. Estos 3 hábitos son los que están más vinculados con el crecimiento en equipo, en manada, en clan, en sociedad, ahí es donde producimos valor a muchas personas. El tema es que es difícil generar valor cuando no hemos desarrollado estas 3 áreas internas. Esto es interno y esto de arriba es externo, es la relación con otras personas. Pero si no manejamos nuestra relación interna, es difícil poder crecer a nivel externo. Cuando ya hemos desarrollado empatía, habilidades sociales como habilidades de negociación, miren, vender, siempre lo he dicho, vender es clave. En este momento nosotros nos estamos vendiendo, pero no solamente vendiendo productos y servicios, sino también vendiendo un concepto, una idea.
Entonces, el vender, el aprender a negociar, el aprender a establecer acuerdos, ganar es clave allí. El aprender a manejar conflictos, súper clave, para producir sinergia. Esto es lo que nos va a llevar a tener mejora continua, señores, señoras, damas y caballeros. Entonces, en conclusión, en resumen, ¿qué podemos aprender de todo lo que hemos venido hablando hasta aquí? Primero, que es importante sincronizar la gestión de riesgos con la gestión de la continuidad, con la gestión estratégica. Segundo, desarrollar planes que permitan fortalecer nuestra capacidad de recuperación y de vuelta a la normalidad, que le apunten a la resiliencia. Y tercero, hemos aprendido que la resiliencia parte de nuestro cambio de percepción, hábitos y comportamientos. Entonces, damas y caballeros, ¿cuál es la lección que van a tomar de aquí en adelante? ¿Cuáles son los puntos claves que les quedan de lo que hemos visto hasta aquí? Quiero que me cuenten, que me comenten qué han aprendido hasta acá, por favor. ¿Qué comentarios tienen hasta este punto? Bien, Emma, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, esos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Miren, ya mucha gente los conoce y curiosamente no muchos lo están aplicando. Me incluyo que muchas veces fallo en varios de esos hábitos. El tema del mejoramiento continuo, de reflexionar, de consultar con la almohada qué he hecho bien hoy y qué me falta por fortalecer mañana, es súper clave. Pero la verdad, lamentablemente, hay muchas personas que todavía están pensando en quién culpar por la crisis y en quién los va a salvar. Por favor, no pensemos que alguien nos va a salvar, no pensemos que el jefe nos va a salvar, no pensemos que hay alguien más que va a ayudarnos. Ayudemos efectivamente, pero no pensemos que alguien más nos va a dar la solución de las cosas. Por aquí hay más comentarios. Yo pienso que se viene la cuarta revolución. Sí, totalmente de acuerdo, Sergio. Viene la cuarta revolución y hay que adaptarnos a esos cambios. Marquiño dice, ser más visionarios en nuestras empresas, creo que es lo que te refieres, y en la vida personal, sí. Gina dice, excelente, gracias por la información. Aleja dice, mil gracias por todo y la conclusión es mejor. Riesgos, continuidad de planeación estratégica, perfecto. 5S, hábitos de resiliencia, menciona Milady. Olga, que si aplicamos la continuidad del negocio en nuestra vida será una buena práctica total y será más convincente ante los externos. Sí, efectivamente. Planificar cambios, hacer un análisis DOFA, tener en cuenta cuestiones internas y externas. Sí, efectivamente. Sitiar nuestra mente de información valiosa. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. Creo que aquí hay más comentarios. Hola, menciones claro que a partir de ahora vamos a tener un nuevo orden económico mundial. Sí, es un nuevo orden. Acostumbrémonos a ello. Ya la vida como la concebíamos hace una semana no va a ser la misma. Tenemos que ser positivos, de nosotros depende el salir adelante, dejar atrás los malos hábitos y no depender de un tercero, pensar en tener ingresos extras, fortaleciendo nuestras habilidades. ¿Es un libro? ¿A qué te refieres, Deyanira? Respondiendo a Milady. ¿Qué dijo Milady por acá? Es el libro Los 7 hábitos. Ok, sí, Los 7 hábitos es un libro. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. María Elena dice, en mi empresa no hemos implementado gestión del riesgo, aunque es complicado implementarlo por la mentalidad y la visión de quienes la dirigen. Sé que cambiando la mentalidad, como tú lo dices, lo podremos lograr. Sí, sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Súper importante que nos centremos en mirar que un negocio no es solo vender y sostener ingresos, porque en tiempos de crisis solo sobreviven aquellos que miramos la vida desde una perspectiva diferente y ampliando nuestra visión. Sí. Como responsable del sistema de gestión debemos pensar en hacer un plan de acción que ayude a la empresa a reactivarse y dar continuidad a la mejora continua. He aprendido que en vez de quejarme, debo adaptarme al cambio y cambiar mi modelo de pensamiento para aportar valor a mi organización, y que es el momento clave como líder para poder implementar un modelo que aporte a que la organización continúe. Gracias, Andrés, muy gentil. Bien,
Quiero contarles además que tenemos dos grandes programas para todas las personas que quieran formarse en este periodo de tiempo, en esta época, teniendo en cuenta la situación de crisis que muchos están viviendo y que es momento de empezar a realizar cambios en nuestra forma de pensar y de actuar. Tenemos para ustedes un beneficio, las personas que no hayan tomado nuestro programa Master Mentor en sus niveles Mentor Basic, que se enfoca en formarse en una sola norma de gestión como auditor interno, o en el nivel Mentor estándar, que es HSQRS, o en el nivel Mentor Plus, que se enfoca en certificarse como auditores a nivel internacional y además desarrollar sus competencias en gestión de riesgos y en gestión estratégica. Y por último, en el programa Master Mentor Premium 120, que además de todo lo anterior, explica herramientas de dirección de proyectos y habilidades blandas como las que hemos mencionado hasta hace un momento. Todos los que no hayan participado van a tener un descuento del 50% hasta el 31 de marzo y del 25% hasta el 13 de abril. Recuerden, 50% de descuento en cualquiera de nuestros programas, Basic, Standard, Plus y Premium, hasta el 31 de marzo y 25% de descuento hasta el 13 de abril. Las personas que quieran recibir información adicional sobre el programa, con muchísimo gusto, pueden escribirnos en el chat o pueden escribirnos en los teléfonos que a continuación les vamos a brindar. Tengan presente que este programa Master Mentor se enfoca en brindar a las personas, a nuestros clientes, no solamente información para certificarse como auditores, sino que adicionalmente ayuda a que puedan proyectarse de forma profesional, que puedan crecer a nivel personal e individual y que puedan generar otra serie de habilidades, aparte de las normas, que aprendan sobre gestión del riesgo, que aprendan sobre gestión estratégica, que puedan fortalecerse en dirección de proyectos, que mejoren sus habilidades blandas. Y hay un tema nuevo que estamos trabajando en este momento y es ayudarles a que puedan desarrollar hábitos efectivos a nivel financiero y a nivel emocional y espiritual. Porque nos hemos dado cuenta de que hay muchos que están trabajando en sistemas de gestión que tienen dificultades en esas áreas y queremos ayudarles en ello. También estamos brindando consultoría, auditoría, interventoría que aporte la transformación consciente de las organizaciones, de nuestros clientes corporativos, a través de nuestro programa RGI Vision Toolkit en sus niveles Essential, Advanced y Exclusive. También van a tener descuentos del 50% hasta el 31 de marzo y del 25% hasta el 13 de abril para las empresas que decidan recibir información y recibir servicios en estos periodos de tiempo en estos diferentes niveles. Las personas que quieran obtener más información acerca de estos programas pueden llamarnos a nuestro teléfono PBX 937-2554, a nuestro celular y WhatsApp 311-572-5379 o también escribirnos a info@rgi.com.co o también en nuestras redes sociales que son YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, escribiéndonos a /RGI Group. Las personas que también quieran recomendar nuestro programa, tenemos un plan de beneficios con descuentos para los programas complementarios que estamos desarrollando. Me explico. Si hay alguno de ustedes que ha tomado nuestro programa estándar y quiere llevarlo a Plus o a Premium, tenemos un 10% de descuento para quienes quieran recomendarnos y adicionalmente deseen aplicar a estos niveles adicionales. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros. También estaremos enviándoles esta información a través de los correos que muy gentilmente nos han brindado para que puedan tener este material de apoyo. Muy gentiles a todos, muy amables. Gracias por todos sus buenos comentarios y sobre todo por la paciencia que tuvieron con nosotros el día de hoy, entendiendo pues la situación que se presentó que nos generó un pequeño retraso.
Pero bueno, gracias a todos por su paciencia y su disponibilidad. Esperamos tenerlos en próximas conferencias. Vamos a hablar también sobre Canvas. Vamos a hablar acerca de modelos rápidos de proyectos para manejar en estas situaciones. Y adicionalmente, con los comentarios que estamos recibiendo en las redes sociales, vamos a generar nuevos modelos y nuevas conferencias en donde hablaremos de otros temas como, por ejemplo, metodologías Scrum, y diferentes herramientas para poder potenciar sus capacidades y para poder generar valor a las organizaciones en donde ustedes trabajan. Y de hecho, también vamos a hablar sobre temas de emprendimiento. Queremos que sean exitosos y queremos que puedan seguir creciendo a pesar de las dificultades. Muy gentiles a todos, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego para todos.